El 15 de septiembre de 2020, o sea, ayer, se aprobó el anteproyecto de ley de memoria democrática. Ya no hablan de memoria histórica, sino de memoria democrática. Y en concreto la Moncloa nos informaba de lo siguiente, y leo. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática, un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la medida en que este es un canal dedicado al derecho, voy a analizar el anteproyecto de ley desde el punto de vista del derecho. Al respecto, he de decir que después de haber leído el anteproyecto de ley, considero que este se basa en 3 ideas que son, desde un punto de vista jurídico, una auténtica aberración, porque cada una de estas 3 ideas conculca, atropella un principio jurídico esencial. Y vamos a ver esto con algo más de detenimiento. La primera idea en la que se basa el anteproyecto de ley es la siguiente. El anteproyecto de ley pretende interpretar el pasado. Mediante una ley, por tanto, se pretende establecer una versión oficial de la historia, una versión oficial que se caracterizaría por 2 notas. En primer lugar, el anteproyecto de ley considera que la Segunda República fue un periodo idílico y pacífico. Así, en el anteproyecto de ley podemos leer lo siguiente. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura. Por lo tanto, si solamente hay que repudiar lo que sucedió del 18 de julio de 1936 en adelante, es porque se piensa, a contrario sensu, que antes del 18 de julio de 1936 reinaba la paz y por lo tanto no hay nada que repudiar. Y en segundo lugar, el anteproyecto de ley, y ya centrándonos en la guerra civil, considera que en este conflicto se enfrentaron, por un lado, los buenos buenísimos y por otro lado, los malos malísimos. Así también podemos leer en el anteproyecto de ley lo siguiente. Se declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y la dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Por lo tanto, si solamente son nulas e ilegítimas las sanciones que impuso el bando franquista, ¿acaso no son nulas e ilegítimas las sanciones que también impuso el otro bando? Hay quien no piensa que la Segunda República fue un periodo idílico y pacífico, y hay quien no piensa que la guerra civil se enfrentaron buenos malísimos contra malos malísimos, si acaso malos contra malos. Por lo tanto, el anteproyecto de ley está sosteniendo una determinada versión de la historia, además con un marcado sesgo ideológico. El anteproyecto de ley se está posicionando. Esta primera idea va en contra de un principio jurídico esencial, y es muy sencillo. El derecho no tiene que interpretar el pasado, el derecho tiene que regular el presente, porque una cosa es la historia y otra cosa es el derecho, y cada una tiene que dedicarse a lo suyo. Por ejemplo, me imagino que a todos os parecería ridículo que a partir de ahora se introdujera un nuevo delito en el Código Penal porque a Stanley Payne, un historiador, así le pareciera oportuno. Pues igual de ridículo es que a partir de ahora se establezca una versión de la historia como oficial porque a un político, o sea, a un legislador, así le parece oportuno. En ambos casos, ambas personas estarían desarrollando tareas que no le competen. Y como suele decirse, y quizás nunca mejor dicho, zapatero a tus zapatos. Me imagino que alguno que otro, después de escucharme, estará pensando, bueno, tú lo que eres es un fascista y por eso te parece mal que mediante ley se establezca lo que pasó durante la guerra civil. Pues no, nada más lejos de la realidad. Yo no soy un fascista, sino alguien que sabe lo que es el derecho. Y precisamente por eso me parece mal que mediante ley se establezca lo que pasó durante la guerra civil o durante cualquier otro periodo histórico, durante el de Julio César, el de Napoleón o el que queráis. Y os pongo otro ejemplo. Imaginad que se os estropea el cableado en vuestra casa y llamáis a un electricista para que lo arregle. Y el electricista, nada más llegar, en vez de ponerse a arreglar el cableado, se pone a regar una planta de estas 5 que tenéis. Me imagino que le diréis al electricista que pare, que deje de hacer eso, porque no tiene que hacer eso, y que se ponga a arreglar el cableado. Y me imagino también que le diríais al electricista que parase, sea cual sea la planta que se haya puesto a regar, si una o si otra. Pues exactamente lo mismo me sucede a mí. Sea cual sea la época que un legislador se ponga a interpretar mediante ley, le diré que pare, porque en ningún caso estará haciendo lo que le corresponde. La segunda idea en la que se basa el anteproyecto de ley es la siguiente. El anteproyecto de ley no solamente quiere interpretar el pasado, sino que quiere imponer el pasado.
El anteproyecto de ley va más allá, mucho más allá. No le basta con interpretar el pasado, decirnos, bueno, así es como interpreto yo lo que sucedió, sino que lo que quiere es imponernos esa versión a todos, a través de dos vías. En primer lugar, por las buenas, mediante el adoctrinamiento. Así, en el anteproyecto se dice lo siguiente. Recoge también, el anteproyecto, acciones en el plano educativo, actualizando los contenidos curriculares para ESO y bachillerato y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Y en segundo lugar, por las malas. Bueno, lo he intentado mediante el adoctrinamiento, pero si aún así hay alguien que me sigue llevando la contraria, pues habrá que sancionarlo. Y así, en el anteproyecto se nos sigue diciendo. Finalmente, el título cuarto incorpora un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público. Establece multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las infracciones muy graves. Y esta segunda idea, lógicamente, también va en contra de otro principio jurídico esencial. A la gente no se le estaría castigando por lo que hace, sino que se le estaría castigando por lo que piensa. Esta ley se aleja del derecho penal de acto. Yo a ti te castigo por lo que tú haces, tú matas, yo te castigo, tú violas, yo te castigo, tú robas, yo te castigo, y se acerca al derecho penal de autor. Te voy a castigar por lo que piensas. ¿Dices que esta versión de la historia que yo impongo como oficial no es cierta? Pues te castigo. Y esto es un disparate propio del derecho penal nazi o del derecho penal soviético. Paradójicamente, la ley de memoria democrática, que pretende combatir una dictadura, se asemeja en sus procedimientos a los procedimientos que seguían las dictaduras más férreas y mortíferas de toda la historia de la humanidad. En este sentido, el Manifiesto por la Historia y por la Libertad, firmado en 2018 por más de 200 historiadores, precisamente a colación de este tema, decía lo siguiente: ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo criminalizaría la historia estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado. Y la tercera idea sobre la que se basa este anteproyecto es obviar la realidad. El derecho, porque se proyecta sobre la realidad, tiene que respetarla. Así, por ejemplo, sería absurdo obligar a la gente a ir volando al trabajo, porque es que la gente no puede volar. Por ejemplo, Antonio García Trevijano, en su libro Teoría pura de la República Constitucional, sostenía que ningún vicio de la ley puede ser más grave que el de hacerla inaplicable a la realidad. Hans Welzel, con sus estructuras lógico-objetivas, sostenía lo mismo, y cualquier persona, no ya que sepa de derecho, sino que tenga un mínimo de sentido común, también sostendrá lo mismo. Pues bien, este anteproyecto de ley obvia por completo la realidad histórica, que ni siquiera tendría que meterse en este terreno, pero es que metiéndose lo hace mal. Digamos que son básicamente dos teorías las que en relación con la historia se mantienen. En primer lugar, que la Segunda República fue un periodo idílico y pacífico, y en segundo lugar, que en la Guerra Civil se enfrentaron dos bandos, uno de buenos buenísimos y otro de malos malísimos. Y estas dos teorías, desde un punto de vista histórico, son como poco cuestionables. El problema es que hoy en día uno dice esto y se le tacha inmediatamente de fascista. Hay que llevar cuidado con la fuente que elegimos, por lo tanto. Entonces, ¿qué os parece, por ejemplo, si escogemos como fuente a Clara Campoamor y lo que ella dejó escrito en su libro La Revolución Española vista por una republicana, escrito unos meses después del inicio de la Guerra Civil? ¿Y por qué Clara Campoamor? Bueno, pues por varios motivos, en concreto por 4. En primer lugar, porque ella vivió la época. Ni yo la viví, ni vosotros la vivisteis, pero ella sí, entonces sabrá mejor que yo y que vosotros lo que pasó. En segundo lugar, porque no es alguien sospechoso de ser machista, ni mucho menos. Fue ella la que introdujo el voto femenino en España, en contra de la oposición, por ejemplo, de Victoria Kent o de Margarita Nelken, ambas de izquierdas. En tercer lugar, porque tampoco es nadie sospechoso de ser fascista o afín a la derechona, como se suele decir. De hecho, al inicio de la Guerra Civil, un grupo de personas de derechas la intentó matar mientras ella estaba en un barco que se dirigía a Génova, y después, durante la dictadura franquista, ella no pudo volver a España. Lo intentó en 4 ocasiones, pero como se le perseguía, no pudo hacerlo. Entonces no creo que le tenga muchas simpatías ni al fascismo ni al bando franquista.
Y en cuarto lugar, creo que es conveniente elegir a Clara Campoamor como fuente, y esto ya es el sumum porque el PSOE hoy en día la reverencia. Por ejemplo, Pedro Sánchez la homenajeó. También, por ejemplo, Carmen Calvo, al presentar una conferencia sobre Clara Campoamor, dijo sobre ella lo siguiente: Clara no aportó un elemento más en la historia de nuestro país, sino el más importante en nuestra historia reciente, nada más y nada menos que completar la democracia, porque el sufragio de las mujeres no era un detalle añadido ni menor, era el elemento en el que se definía un modelo político y la incorporación de nuestro país a las corrientes europeas al incluirnos como ciudadanas y participantes políticas en el sufragio activo y pasivo. Y también Podemos, por ejemplo, ha alabado a Clara Campoamor. Por lo tanto, me imagino que el PSOE y Podemos se fiarán de Clara Campoamor. Bueno, pues os hago un favor. Vamos a citar a alguien de vuestra plena confianza. Vamos a citar a Clara Campoamor. Bueno, en primer lugar, ¿opinaba Clara Campoamor que la Segunda República fue idílica y pacífica? Pues parece que no, porque sobre esta época dejó escrito lo siguiente: al haberse impuesto definitivamente los métodos anarquistas, desde la mitad de mayo hasta el inicio de la Guerra Civil, Madrid vivió una situación caótica. Los obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revólver. Además, incluso en pleno día y hasta en el centro de la ciudad, los pequeños comercios eran saqueados y se llevaban el género amenazando con revólver a los comerciantes que protestaban. La guinda de ese encantador caos la constituían 5 o 6 bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires. Y no para, no para, sigue, vamos a ver. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo... antes del 18 de julio de 1936, algo que en principio no se tendría que repudiar. Así el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que señoras católicas y sacerdotes asesinaban niños regalándoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares y se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos fue horriblemente asesinada una joven francesa profesora de escuela. Y no os creéis que para, sigue. Una locura colectiva semejante se había apoderado de la chusma en 1830, cuando, con ocasión de una epidemia de cólera, la ralea acusó a los frailes de haber envenenado las fuentes públicas. Pero en aquel momento, al menos, había un dato cierto, que se veía caer muerta de golpe a gente, víctima de un mal cuyo origen se ignoraba, mientras que, esta vez, no se había señalado con certeza ningún caso de niño muerto. ¿Y Clara se está inventando todo esto? No, de hecho el gobierno lo admitió. Estos hechos fueron denunciados en el Parlamento, y he aquí la lista de actos violentos tal y como se imprimió en el diario de sesiones sin que el gobierno los negara, o sea, los da por ciertos. Hechos acaecidos en plena paz y bajo el ojo indiferente de la policía entre el 16 de febrero y el 7 de mayo de 1936, es decir, a los 3 meses de gobierno del Frente Popular, y dentro de fechas anteriores a el 18 de julio de 1936 y por lo tanto que no quedan dentro del cobijo de la Ley de Memoria Democrática, es decir, hechos que no tienen por qué ser repudiados. Vamos a ver cuáles son estos hechos. Saqueo de establecimientos públicos o privados, domicilios particulares o iglesias, 178. Incendios de monumentos públicos, establecimientos públicos o privados e iglesias, 178. Atentados diversos contra personas, de los cuales 74 seguidos de muerte, 712. He aquí la situación en la que se encontraba España 3 meses después del triunfo del Frente Popular. Si el gobierno se mantuvo pasivo es porque no podía tomar medidas sin dislocar el Frente Popular. En cuanto a los partidos de derecha, un exceso de prudencia les llevó a silenciar a sus propios diputados. Sin embargo, el señor Calvo Sotelo denunció esos hechos ante las Cortes en un famoso discurso. Aquel acto le costaría la vida. Esto en concreto sucedió el 13 de julio de 1936, algo por lo tanto también anterior al 18 de julio de 1936, fecha que la Ley de Memoria Democrática fija como el punto de partida a partir del cual tenemos que empezar a repudiar las cosas.
O sea que esto no tiene que ser repudiado, esto es normal. Que se coja al líder de la oposición y que de noche se le metan 3 tiros y lo dejen muerto en la calle. Esto es algo normal que no tenemos por qué criticar ni reprobar. Pues qué contundente Clara, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, por lo menos Clara pensará, Clara Campoamor, que en la guerra civil había un bando de buenos buenísimos y otro bando de malos malísimos. Esto sí por lo menos, ¿no? Pues no, parece que tampoco. En efecto, tal y como muestran con elocuencia las exhortaciones de los periódicos gubernamentales, en la retaguardia reinaba el terror desde el principio de la lucha. Patrullas de milicianos comenzaron a practicar detenciones en domicilios o en la calle, o en cualquier lugar donde pensaran encontrar elementos enemigos. Los milicianos, al margen de toda legalidad, se erigían en jueces populares y hacían seguir aquellos arrestos de fusilamientos. Pronto se hizo corriente en la retaguardia una frase trágica. Se llevaba a alguien a dar un paseo. Pasear a todo sospechoso o todo enemigo personal se convirtió en el apasionado deporte de los milicianos de retaguardia, los demócratas. Pero bueno, por lo menos los demócratas perseguirían a los fascistas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué opina Clara Campoamor. Al principio se persiguió a los elementos fascistas, luego la distinción se hizo borrosa, se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del señor LaRouche y luego, error trágico o venganza de clase, se incluyó a personas de la izquierda republicana como el infeliz director de un colegio para muchachos, el señor Susaeta, hijo de un exdiputado radical socialista. Cuando se comprobaban aquellos errores, se echaba la culpa de los asesinatos a los fascistas y se continuaba. Un día del mes de agosto, la chusma, y les llama chusma, se presentó gritando frente al hospital militar situado en Carabanchel, a las puertas de Madrid. Afirmando que se preparaba la evasión del general López Ochoa, se apoderó de su cuerpo, que fue despedazado, siendo paseada la cabeza en el extremo de una pica. Los buenos, buenísimos. ¿Y sabéis por qué Clara pensaba esto de verdad y no fue mera propaganda fascista que se inventó? Pues porque ella misma tuvo que huir de Madrid por miedo a que la matasen. Así dijo. Dejé Madrid a principios de septiembre, la anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales, o quizás sobre todo para ellos, me impusieron esta prudente medida. Bueno, vamos a ver, Clara Campoamor no pensaba que unos fuesen buenos buenísimos y otros malos malísimos, pero me imagino que por lo menos sí que pensará que uno de los bandos era fascista y otro demócrata. Pues no, tampoco esto pensaba Clara Campoamor. ¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los dos adversarios. La división tan sencilla como falaz hecha por el gobierno del Frente Popular entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. Y ojo, advierte que en caso de llegar a ganar el Frente Popular la guerra, y esto nos lo dice en 1936, quien ganaría no sería la democracia. E incluso más allá de la guerra, el porvenir parecía sombrío. Se vislumbraba con demasiada claridad que el triunfo del gobierno no sería el triunfo de un régimen democrático dentro del cual el ciudadano gozaría de libertad. Sería una época de enfrentamientos internos, de luchas sangrientas entre los grupos obreros con distintas ideologías que se disputarían el poder y la gloria de instaurar en el país regímenes opuestos, el comunismo bolchevique o el libertarismo anarquista. El resultado solo puede ser una dictadura del proletariado, más o menos temporal, en detrimento de la República Constitucional. Y recordad que nada de lo anterior, pero nada lo he dicho yo. Todo son palabras de Clara Campoamor. Así que ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Decir que Clara Campoamor es fascista? Bueno, adelante, tened valor, decir que Clara Campoamor es fascista. Pero ojo, recordad que si decís que Clara Campoamor es fascista, tendréis que admitir acto seguido que el voto femenino en España lo introdujo el fascismo. Supongo que a muchos le estará ahora mismo explotando la cabeza. Y para que os termine de explotar a algunos la cabeza, voy a hacer lo siguiente. La calaña política actual me parece irresponsable, vomitiva, miserable, etcétera, hasta unos extremos insospechados. Yo soy alguien que se toma muy en serio el derecho y ver cómo se escupe y se pisotea la imagen de lo que el derecho es y de lo que el derecho representa me repugna. Pero no os voy a criticar yo, os va a criticar Clara Campoamor, que sé que os duele más. Clara Campoamor, en el mismo libro, decía lo siguiente:
Los dirigentes hubiesen debido quedar por encima de la refriega y tratar de guiar al elector en lugar de halagar sus debilidades. Los partidos debieran haberse mantenido en las esferas superiores de la moral política, si es que hay alguna, y no rebajarse recurriendo al populismo y la ciega agitación, buscando el beneficio personal, que por cierto resulta tan efímero como peligroso. En vez de eso, los partidos políticos, cada vez más debilitados por divisiones originadas en ambiciones personales y en sutiles matices incomprensibles para las masas, simplificaban sus programas en el marco de grandes alianzas donde se sacrificaban los principios en aras de alcanzar el poder. Y parece mentira que esto se haya dicho hace casi 100 años, porque es que parece que se haya dicho ayer. La situación no ha variado un ápice. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis darle me gusta. Si queréis estar al tanto de otros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros. La verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco muchísimo. La verdad es que es algo muy importante para mí. Y si queréis gozar de ventajas exclusivas, podéis apoyarme económicamente en Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.